Ya. Aquí estamos entonces. Vamos a la segunda parte. Otra vez. Bien, ahora la política, la sociedad, en la época del Nuevo Testamento, es lo que vamos a ver ahora, el entorno social de la época del Nuevo Testamento. En- Se debe considerar en esta parte que todos los primeros creyentes, todos ellos eran judíos. La primera generación o los primeros grupos cercanos, todos eran judíos. Los judíos habían vivido en un mundo helenizado, porque estaban conquistados anteriormente por el imperio de los griegos, Alejandro Magno, que quería imponer la cultura griega, unir Oriente con Occidente. Después de la muerte de él, se divide el imperio en tres generales. Uno toma el control a la época de Antíoco Epífanes, se produce la revuelta de los macabeos y expulsan a los macabeos. Luego toma control el imperio romano. Aunque conquistó a los griegos, la cultura continúa y persiste dentro del Imperio Romano, y la lengua franca durante esa época era el idioma griego. Por lo tanto, los judíos habían vivido en un mundo helenizado. Un siglo antes del nacimiento de Jesucristo, muchos judíos vivían en zonas dominadas por los ejércitos de Roma, y en la época del nacimiento de aquel, un gran porcentaje de los judíos del mundo hablaba griego. Así como en la época del imperio de los medos persas, los judíos hablaban el arameo, ahora un gran porcentaje de lo que se encuentran en el Imperio Romano, el idioma de ellos es el idioma griego. No así lo que vivían en Palestina. Ellos sí, el idioma materno, el idioma que hablan los apóstoles y el del Señor Jesucristo es el arameo. Los libros compuestos en hebreo y en arameo habían sido traducidos al griego, ya anteriormente en la época intertestamentaria. Recuerden la Septuaginta, la primera traducción que se hizo de las Sagradas Escrituras fue el idioma griego, pero fue por motivos culturales. No fue de iniciativa de los judíos para satisfacer sus necesidades espirituales en Alejandría, pero esos libros van a ser utilizados en las comunidades judías allá en Alejandría. En grados y maneras diversas, a través del comercio, las escuelas, los viajes, los judíos estaban influidos por un mundo muy diferente al descrito de la mayor parte del Antiguo Testamento. Hay otro mundo ahora, el mundo del Nuevo Testamento. Por ello, al considerar el trasfondo del Nuevo Testamento, han de tenerse en cuenta otros muchos factores que no son el mero judaísmo. Todos eran judíos, pero hay que considerarse otros factores, aparte del judaísmo, para la interpretación y comprensión del Nuevo Testamento. Muchas comunidades cristianas mencionadas en el Nuevo Testamento vivían en ciudades. También la interacción de gente con diferentes trasfondos religiosos y culturales eran importantes en las ciudades. La pobreza del Nuevo Testamento se refería a pequeños granjeros con un pedazo de tierra poco adecuado a estériles, o siervos en grandes propiedades. Con respecto a los esclavos, que menciona las escrituras, además de trabajar en los negocios, ellos trabajaban en los campos, tareas domésticas, podían ser administradores. Ahí están los oikonomos en griego para referirse a estos esclavos administradores de las casas, médicos, había maestros, ahí está el paidagogos, eruditos, poetas, y podían acumular ciertas riquezas. Los misioneros cristianos lograron sus conversos entre los pobres y los esclavos de las ciudades, pero también hicieron considerables incursiones en las clases medias. Y algunos, como lo menciona el Nuevo Testamento, llegaron a las clases altas, aquellos que se dedicaban, por ejemplo, a la venta de telas, como Lidia. Bueno, en el libro de los Hechos se mencionan de distintas clases sociales que son ganadas con el Evangelio. Carcelero de Filipo, clase media; Lidia, vendedora de púrpura, clase alta; una esclava que fueron liberados de un espíritu de adivinación, era una esclava.
Con respecto a la educación, no podemos juzgar el grado de alfabetización de la época del Nuevo Testamento de las comunidades judías. Todos los judíos de 5 años, todos se iban al colegio a aprender a escribir, a leer el hebreo. Por lo menos dentro de los judíos, sí, ellos sabían leer. No eran analfabetos, por lo menos en esta cultura, en esta religión. Sin embargo, Josefo interpreta que la ley ordena que los niños sean educados en las letras. Flavio Josefo es un historiador judío, pero contratado a las órdenes, subordinado a los romanos, y gracias a sus escritos, porque él registra todo lo que acontece en la conquista de Palestina, él registra los acontecimientos históricos del entorno del momento. Él dice que el sistema escolar griego, bien establecido en todo el Imperio Romano, consistía en una escuela elemental de 7 años de duración. En estas escuelas, de donde se enseñaba a leer, a escribir y deportes. Luego la práctica de la gramática, la poesía en particular, y finalmente para unos pocos, enseñanza de retórica y filosofía. No podemos saber con certeza si este sistema tuvo alguna influencia en Jesús. No tenemos pruebas tampoco de la existencia de estas escuelas en Palestina en la época del Nuevo Testamento. Quizás Jesús pronunció algunas palabras en griego, del mismo modo que sus discípulos, aunque las investigaciones han avanzado al respecto, aún no hay seguridad acerca de si emplearon o conocían este idioma de los griegos. Sin embargo, en Pablo sí que hablaba el griego koine. También con respecto a la tasa de analfabetismo, está leyendo un libro de Larry Hurtado. El título del libro es Destructor de Dioses. Él dice que la alta tasa de analfabetización durante los siglos segundo, siglo tercero, era alta en el Imperio Romano. Para leer las Sagradas Escrituras o para que la escritura influyera sobre las comunidades cristianas, bastaba solamente que uno supiera leer y ya eso era suficiente para quedar bajo el influjo de la palabra de Dios. Y bueno, también los esclavos tenían derechos, dice Raymond Brown en el libro de texto que están utilizando para responder las tareas, y durante el imperio los abusos respecto a ellos, a los asesinatos de esclavos, era un crimen punible. Eh, por lo menos esto es lo que sucedía en esta época. Muy diferente a lo que pensamos acerca de los esclavos. Respecto a la religión, en el mundo judío se encuentran los saduceos, los esenios, los fariseos, los escribas. En el Nuevo Testamento, los evangelios, aparecen este grupo de personas también en el libro de los Hechos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos se hallaban probablemente en el sacerdocio sadoquita del templo y en sus administradores. Eran los que administraban el templo de Jerusalén. Eran de la clase alta. Eran minoritarios. No tenían tanta influencia. No le importaba mucho tampoco la población en general. Parece haber surgido como grupo distinto en la época de los macabeos, cuando permanecieron fieles al sacerdocio de Jerusalén, mientras los otros le daban la espalda al sacerdocio de Jerusalén. Quizás por esa razón tenga tanta influencia, tanta fuerza. Los saduceos se identificaron más con la aristocracia helenizada dominante y supuestamente muy poco con el pueblo. El nombre saduceo, no hay seguridad en cuanto a lo que significó originalmente este término, o de dónde deriva su nombre. La mayoría de los eruditos cree que se derivó de la palabra hebrea sadik, que significa justo. Por lo tanto, ellos querría decir los justos, los saduceos. O bien que viene del nombre del sacerdote Sadoc, ya que los saduceos estaban relacionados con el sacerdocio del templo. Esa pueden ser los dos orígenes del nombre saduceo, de justo o del sacerdote Sadoc. Este grupo de los saduceos rechazaba la tradición oral de los judíos. ¿Cuál es la tradición oral de los judíos? La Mishnah, lo que va a tomar forma escrita, la Tosefta, el Talmud, todo eso lo rechazan. Hay una tradición oral también que dicen los fariseos, que viene de la época de Moisés, que no está escrita, pero que proviene de Moisés,
Y esa tradición es la que enseñan los fariseos. Esa es la que rechaza a los saduceos. No, no están de acuerdo con respecto a esas tradiciones orales. Pero no solamente rechazan las tradiciones orales de los fariseos, solo aceptan los saduceos el Pentateuco. Está muy, muy fuerte ligadamente a Moisés, porque los profetas y los escritos no lo reconocen como escritura inspirada. Todo lo que está relacionado con Moisés lo aceptan, lo que no se relaciona, no escribió Moisés, no lo aceptan. Entonces ellos utilizan otro canon, el canon solo el Pentateuco, o la Torá. Ellos veían muchas influencias persas y asirias en la enseñanza de los fariseos, y pensaban que los fariseos eran traidores a la tradición judía. Este grupo minoritario se considera los más puros, los más perfectos, los que no han sufrido enseñanza o influencia de tanto de los persas como de los asirios. Rechazaban los saduceos la fe en los ángeles, en los demonios. Ellos dicen, los ángeles y los demonios, eso proviene del influjo de las culturas de los medos persas. Ellos no creen en ángeles, en demonios. En la resurrección tampoco creen en la resurrección. Son muy racionalistas estos hombres, ¿eh? Como lo podemos ver acá, tradicionalistas, exacerbadamente tradicionalistas, porque limitarse a la ley, al Pentateuco, y todo lo que venga de otras influencias no lo rechacen, lo aceptan. Ninguno de los profetas, ni los escritos, los libros proféticos, históricos, poéticos, todo eso lo rechazan ellos. Esos son los saduceos. Y no creen en la resurrección de los muertos tampoco. Adoptaron las creencias del filósofo griego Epicuro, quien dijo que el alma muere con el cuerpo. Tenían sus ideas también, aunque decían somos los más puros, nos mantenemos más fieles a la tradición de Moisés, pero igual nadie escapa a las influencias externas, fueron influenciados por Epicuro. El alma muere cuando muere el cuerpo. Creían entonces en la extinción del cuerpo, ya deja de existir, no hay resurrección. A estos grupos de los saduceos les encantaba las cuestiones de teología y filosofía. Eran filósofos, eran aristócratas, les gustaba la, los libros, la especulación, tenían recursos económicos, era la aristocracia de la clase alta judía, relacionada con la administración del templo de Jerusalén. Eso eran estos grupos de los saduceos. Incrédulos y racionalistas, ultraconservadores, podríamos decir, de estos grupos, selectos también, muy difícil ingresar dentro de estos grupos. También hay otros grupos, todos estos son, el mundo religioso, los judíos son sectas dentro del judaísmo. Sectas, no lo interprete usted en el sentido negativo del término de una deformación, una escisión que ha surgido dentro de la iglesia cristiana. En el cristianismo le damos ese término. Pero acá estamos hablando acerca de distintos grupos que existen dentro de una religión que son la religión judía. También están los esenios. Ellos se fueron al desierto. Dijeron ni los saduceos, que son incrédulos, racionalistas, que conservan solamente el Pentateuco y los escritos y los libros históricos proféticos, no lo reconocen. Los fariseos, por otra parte, que se creen en lo más espiritual, utilizan todos los libros, pero también actúan de un modo y creen de otra forma. Todas estas personas están corrompidas, además que viven en las ciudades corrompen. En las ciudades se encuentran los pecadores, de las ciudades hay más tentaciones, más conflictos. Por lo tanto, ¿qué van a hacer los esenios? Se van a ir al desierto. Allá van a estar los esenios. La mayoría de los estudiosos ven su nacimiento como el resultado de una oposición a lo que ocurrió en el 550.000, en el 152 a.C. Los esenios serían los Hasidim. ¿Qué significa los Hasidim? Piadosos, partidarios de la revuelta de los macabeos. Aquellos que se van al desierto. Los macabeos comenzaron a librar las guerras en el desierto, las cuevas. Huían cuando veían avanzar a un grupo de Ptolomeos o
Sí, eran los ptolomeos, atacaban y luego se refugiaban nuevamente en las cuevas. Pero fue esta revuelta por celos religiosos lo que lo llevó a atacar al rey griego en Palestina. Y los esenios serían uno de estos grupos que va a quedar en el desierto, va a llevar una vida contemplativa, de devoción a Dios. Los esenios se caracterizaban, se fueron al desierto a vivir una vida contemplativa alejado de las ciudades, vivían en comunidades, eran muy higiénicos, tenían sus propios utensilios personales, no como en las ciudades, comiendo todo de una fuente común, una especie de una batea. Así lo veo yo como una batea. Pero era una fuente común, un plato gigante, y todos metían la mano dentro de este contenido para comer. Pero como los esenios eran higiénicos, todos tenían su propio cubierto, su propio plato, para no contaminarse con los otros. Y no se recostaban como ocurría en las ciudades, en un sofá y había una mesa central, se tendían y comenzaban a comer. Ellos tenían sus mesas y sus sillas. Permanentemente se lavaban las manos y, y otras prácticas higiénicas rigurosas. Consideraban que la vida célibe era mucho más pura que aquellos que estaban casados. También habían personas que estaban casadas, pero se fomentaba más el celibato. Por esa razón no pudieron crecer, no pudieron desarrollarse o ampliarse, porque por ese tema de que eran célibes. No se reproducían o no habían quienes pudieran seguir esta enseñanza de los esenios. Eso eran los esenios, un grupo muy importante. Tenemos una lámina abajo donde hay un desierto, hay algunas cuevas. Las cuevas de Qumran, esos rollos que se encontraron en Qumran proceden de estos grupos que llevaron las escrituras sagradas y otras escrituras también, leyes acerca de la comunidad, y se encontraron allá en este sector, en Qumran. También había otros grupos dentro del judaísmo, o sectas, y estos eran los fariseos. Los fariseos eran más, no sé si decirlo poderosos o no, porque los poderosos eran los saduceos, porque tenían el monopolio del templo, pero eran los numerosos. Sí, eso eran, los numerosos. Son los fariseos. Los del pueblo, los artesanos, de la gente común y corriente. ¿Qué significa fariseo? Significa separados. Viene probablemente del hecho de que criticaron en última instancia a los descendientes de los macabeos y se apartaron de ellos porque se habían convertido cada vez más en monarcas seculares, más que en libertadores. Así ocurre. La consideración farisaica de la ley escrita de Moisés se distinguía por la aceptación de una segunda ley oral, supuestamente derivada de Moisés. Los fariseos creían en el Pentateuco, en los escritos y en los libros proféticos. En todos esos libros ellos creían. Todos los libros del Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Creían en ángeles, en demonios, creían en la resurrección de los muertos. Y aparte de la ley, había otra ley que era la oral, derivada también de Moisés, que no estaba escrita, era oral, y esa es la que enseñaba. Y esa es la que alude Jesucristo en el Nuevo Testamento cuando dice, ustedes invalidan la ley por medio de mandamientos humanos, de hombres. Esa es la ley a la cual se refiere el Señor Jesucristo. Se lo menciona a los fariseos, porque los saduceos no reconocen otra ley sino la de Moisés. En cambio, los fariseos sí, que consideran otra ley, y estas son los de los mandamientos de hombre. Los fariseos son entonces como los católicos romanos, porque consideran un libro inspirado que en Moisés, dicen, hay una tradición oral también, que no está escrita, pero que también es importante y tiene una connotación sagrada, que es la segunda ley, la tradición oral. El catolicismo habla acerca de tradición, se refiere a las prácticas y las creencias cristianas que son inspiradas también por el Espíritu Santo, pero que no están escritas.
¿Qué más podemos mencionar acerca de los fariseos? Eran los intérpretes de las tradiciones orales de los rabinos. Tenían una influencia impresionante en la comunidad. La mayoría provenía de artesanos, comerciantes de la clase media. Como eran artesanos, toda la gente que necesitaba, por ejemplo, utensilios, platos, mesas, conversaba con ellos. Con los saduceos, muy escasamente podrían conversar con ellos. Estaban refugiados en el templo, en la parte administrativa. No hay forma de poder entrar en contacto. Ellos sí, ellos conversaban, tenían relaciones con las personas, comerciantes también de la clase media. Como abundaban en comerciantes y artesanos, se identificaban con los fariseos porque provenían de los mismos oficios, la misma clase social. Ejercían una poderosa influencia sobre las masas campesinas. El campesinado, la autoridad para ello era los fariseos, porque creían en lo sobrenatural, en los espíritus, en los demonios, los ángeles, en la resurrección de los muertos, y utilizaban todos los libros que consideraban los judíos como inspirados. La mayoría de los judíos, por ejemplo, pero no todos, porque los saduceos no creían en los proféticos y en los históricos. Flavio Josefo observó que cuando el pueblo judío se enfrentaba a una decisión importante, confiaban en la opinión de los fariseos. Así de notable, de importante e influyente eran los fariseos. Una decisión trascendental que debe tomar la nación, vamos a consultar con los fariseos. Y no en la del rey, ni en la del sumo sacerdote incluso. Ni el rey ni el sumo sacerdote tenían capacidades de, de decisiones importantes en una nación, como sí lo tenían los fariseos. Flavio Josefo dice también, él está relatando, le está escribiendo a los romanos para ver la situación social, religiosa de los judíos. Y eso es lo que él registra, lo que menciona un historiador. También dice Josefo que en la época de Jesús habían únicamente 6.000 fariseos viviendo en toda Palestina, 6.000 de ellos, de modo que necesitaban el apoyo popular. Tal vez esa fue la razón por la cual ellos temían a la atracción que ejercía Jesús sobre las multitudes. ¿Por qué están asustados los fariseos? Todos vean, todo el mundo se va tras él. Están preocupados, todos siguen al Señor Jesucristo. Parece que tienen temor de perder esta influencia que ejercen sobre las masas de los campesinos, de las clases medias, de los comerciantes. No quieren perder esa influencia, además que son 6.000 fariseos en toda Palestina, necesitaban el apoyo popular. Y ahora están perdiendo esa influencia, gracias a Jesús de Nazaret. Tienen que deshacerse de esta persona que le va a causar un perjuicio, por eso lo llevan a la muerte. Pero aquí todos se unen. Los fariseos por una parte, porque están perdiendo su influencia en la sociedad, los saduceos porque habla acerca de los expulsa demonios, habla acerca de la resurrección de los muertos, utiliza toda la escritura, dice que va a destruir el templo, y erráis ignorando las escrituras, se le dice a los saduceos, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Cuando le dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, corrige a los saduceos. Bueno, todos están opuestos y todos se oponen a Jesucristo en este contexto, en esta época. Dentro del fariseísmo había diversos grupos, diversas escuelas también. Había subdivisiones de escuela dentro de los fariseos y que combatían mutuamente y que mantenían diversos puntos de vista en cuestiones de la interpretación de la ley. Es natural porque, como utilizan aparte de la ley de Moisés los escritos del Antiguo Testamento, tradiciones orales, dentro de un mismo grupo que obtiene todo esto, estas tradiciones escritas y orales, es natural que surjan interpretaciones diversas, lo obvio, es de esperar, no hay que sorprenderse. Y dentro de los fariseos habían dos grupos. Unos eran los laxistas y los otros los rigoristas. Estaba la escuela de Gilel y la de Chamay.
eran los maestros más conocidos en aquella época. Uno eran los, podríamos decir, los fundamentalistas y los otros eran los más liberales. Uno eran de, como las iglesias evangélicas ocurre actualmente, en algunos sectores, en algunas zonas geográficas, de la falda, de no usar aro, de no cortarse el pelo y no teñirse el pelo, y en fin, en caso de las mujeres, rigorista por una parte. Otros, ¿qué puede ser? De caso de los varones, no afeitarse o no dejarse crecer el pelo, por ejemplo, cosas como esas. Eh, habían dos escuelas dentro de estos grupos. Con respecto al matrimonio, solo si se mueren, se pueden volver a casar. Otros eran laxistas. Si le quedó mal la sopa, ya es una ocasión para divorciarse. A ese nivel, no solamente temas de ropa, sino temas como eso del divorcio. Eran unos muy, muy laxistas, muy relajados y otros muy rigoristas, muy fundamentalistas. En todas las épocas, en todos los movimientos religiosos existen estas tendencias, ¿eh? Como lo puede ver usted. No solamente existen dentro de las iglesias evangélicas, acá dentro de los fariseos también ocurría. Los escribas, también estaban los escribas, otro grupo muy importante. En los evangelios los encontramos constantemente con nombres diversos. Son los doctores de la ley, maestros de la ley, expertos de la ley, escribas. Esta es la más frecuente, experto de la ley. Varios nombres para referirse a este grupo. Se trata de una profesión en la que, con arreglo a la doble función de la Biblia, como código jurídico y libro religioso, los que ejercían e impartían enseñanza teológica y administraban la justicia. Tenían bastante trabajo los escribas. Por una parte, custodiaban la Biblia, enseñaban la Biblia, y también reflexionaban en torno a la Biblia, por eso que extraían enseñanzas teológicas y al mismo tiempo administraban justicia. Estaban muy, muy ocupados los escribas en esa época del siglo I. Todos se oponen contra el Señor Jesús, con excepción de los esenios, porque los esenios estaban en el desierto, no les interesaba lo que ocurría en las ciudades. La mayoría de los escribas de tiempo de Jesús pertenecían al partido de los fariseos. Es decir, habían fariseos que también ejercían esta obra, esta tarea de los escribas. Pero entre la fila de los saduceos también habían escribas. Dice Joachim Nilka, en el año 1993, un erudito del Nuevo Testamento también, y del trasfondo del Nuevo Testamento. Ahí tenemos algunas imágenes de los saduceos, los fariseos y los esenios de las comunidades Qumran en el desierto, en las cuevas del desierto. Hay tres temas importantes deducidos del trasfondo religioso judío que deben considerarse como parte del estudio del Nuevo Testamento y también del Señor Jesús. ¿Qué grupo religioso era el más importante durante la vida de Jesús? Flavio Josefo debe recurrir nuevamente a él, porque era un historiador, está describiendo lo que ocurre en el siglo I. Llama a los fariseos la secta dominante, de mucha influencia entre la gente de las ciudades. Esos eran los grupos más importantes. No sé si decirle lo más poderoso, pero eran los más importantes. La dominante, que ejercía influencia en las ciudades, dice Flavio Josefo. Aquí está informando Flavio Josefo a los romanos, porque ellos necesitan saber cuál es la condición, la situación en la cual se encuentra Palestina. Bueno, todavía no se llama Palestina. Todo ese territorio de Judea, Samaria, Iturea, Tracónita y Galilea. Necesitan saber cuáles son estos grupos. Porque son peligrosos, van a formar una rebelión en el futuro. Ya estaban mostrando estas tendencias a rebelarse. ¿Quiénes eran los fariseos y qué punto de vista sostenían estos grupos? El Nuevo Testamento lo describe como hipócritas. Esa era la característica de los fariseos, que les gustaba exhibirse. Bueno, ahí tenemos una imagen. Le gustaba exhibirse, mostrarse, darse a conocer, orar
en público, en las esquinas, y desfigurar el rostro cuando lloraban, para exhibir su piedad y su espiritualidad. Miraban en menos y despreciaban a los otros, lo trataban de pecadores. Si este fuera profeta, se daría cuenta que esta era una mujer pecadora, el que le está besando los pies. Manifestaban una piedad a los otros, pero tenían un comportamiento en privado diferente. Increíble, los fariseos contratan a testigos falsos, matan al Señor Jesucristo antes de condenarlo. Ya lo tenían muerto antes de condenarlo. Es decir, ¿qué vamos a hacer para darle muerte? Hicieron un simulacro de juicio. ¿Qué vamos a hacer para condenar la muerte? Tiene que morir, dijeron los fariseos. Le pagaron a Judas para que entregara a su maestro. Y después Judas le devuelve el dinero a los fariseos. Ellos dicen, no es lícito echar estas monedas en el cofre de las ofrendas, porque es precio de sangre. Eso dijeron, están muy preocupados de no utilizar monedas sucias para el cofre de las ofrendas del templo. Y también después dijeron, hay que sacar el cuerpo de Cristo para no violar el día sábado. Habían asesinado, habían condenado a una persona a muerte antes de haberle juzgado, a un inocente, lo blasfemaron, lo calumniaron, y después que ya está muerto, lo quieren sacar para no violar, no contaminar el día sábado. Bueno, ahí vemos la característica de los fariseos. Y legalistas también. Esa es la otra característica de los fariseos, legalistas. En imponer cargas que ni ellos mismos están dispuestos a sobrellevar. Recorren cielo, mar y tierra para ser un discípulo, un prosélito, y cuando lo han logrado, lo hacen doble veces más merecedor del infierno que antes. Eso lo dijo Jesús de Nazaret. Eran legalistas. Establecían reglas rigurosísimas de si se cae, eh, por ejemplo, un hombre a un pozo, no, o no lo van a sacar porque es trabajo. Si se cae un animal, ahí sí que lo sacan porque eso le sirve. ¿Qué más? Nos dicen de los fariseos. Un erudito judío Cohen previene al interpretar el Nuevo Testamento material ajeno. Cuando se interpreta el Nuevo Testamento, hay que ser cauto, precavido. Este es un consejo muy importante que da este autor. Es un erudito judío. Interpretar el Nuevo Testamento con material ajeno. ¿A qué material ajeno se refiere? A documentos judíos. A eso se refiere. Utilizar documentos judíos para interpretar el Nuevo Testamento hay que ser cauto, hay que ser precavido. No hay que ser ingenuo, quiere decir este erudito. Como por ejemplo la Mishnah. Por ejemplo, la descripción de cómo se celebra el, la Pascua y la definición de blasfemia que se encuentra en la Mishnah. Lo que ocurrió en el 70 después de Cristo cambió muchos detalles en esas cuestiones. Y la Mishnah representa una visión idealizada en el siglo segundo. Es decir, en el siglo segundo toma forma escrita. Y cuando se escribe toma forma idealizada. Por lo tanto, la forma en que se celebraba la Pascua y en la definición de blasfemia, lo que dice la Mishnah, no debe tomarse en cuenta precipitadamente o ingenuamente para interpretar el Nuevo Testamento. Y así toda la información del Nuevo Testamento que procede de la Mishnah es diferente al siglo I. Es lo que quiere decir este autor. Lo menciono. Aquí estamos trabajando con el libro de Raymond Brown, citando a un erudito judío. Lo menciono porque actualmente hay un movimiento de raíces hebreas, o también nazarenos, judíos mesiánicos, o mesiánicos también. Estos grupos son todos
antitrinitarios, que señalan que estamos bajo el antiguo pacto todavía, celebrar el día sábado. Y dicen ellos que hay que interpretar el Nuevo Testamento desde la perspectiva de las raíces hebreas. ¿Cuáles son estos documentos, estos materiales que utilizan? La Mishnah, la Tosefta, el Talmud, estos materiales o estos documentos. Y este autor, que es un erudito, dice, hay que ser cauto, hay que ser precavido, no hay que ser precipitado e ingenuo, porque la Mishnah toma forma escrita en el siglo II y presenta una visión idealizada en esa época de lo que debía ser en el siglo I. Y las raíces hebreas, bueno, las raíces hebreas solo toman elementos judíos para interpretar en el Nuevo Testamento. Elementos romanos, elementos griegos, eso no lo consideran contexto histórico, de otras culturas no lo toman, sino todo debe interpretarse de la perspectiva de los lentes hebreos. Ese es el error que tienen estos grupos cuando se interpreta el Nuevo Testamento. ¿Cuál era la relación de Jesús con esos grupos? Es la otra pregunta. ¿Cuál es la relación de Jesucristo con estos grupos? Jesús no era ni saduceo, porque corrige a los saduceos, le dice, ustedes hierran ignorando la escritura, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo, Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob. Tampoco era esenio, no, bajo ningún punto de vista era esenio. Él recorría toda la ciudad, de todos los pueblos, amigos de publicanos, de pecadores, de romanos, de centuriones romanos, de Siria, Fenicia, Cananea, de samaritanos, de samaritanas. No, no se va al desierto. Es una persona que está en las ciudades, predica en las ciudades, desarrolla el ministerio en las ciudades. Se va, sin embargo, al desierto cuando comienza su ministerio público, 40 días en oración, en ayuno, a orar, pero luego vuelve nuevamente a las ciudades. La teología de Jesucristo estaba más cercana a los fariseos. Cuando digo teología me refiero a las doctrinas, a las creencias fundamentales. Estaba más cercana a los fariseos, porque él cree en la resurrección de los muertos, por eso que habla Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Está hablando acerca de la resurrección de los muertos. En las parábolas también habla acerca de esto, de la resurrección. Él mismo dice, el tercer día, el Hijo del Hombre será muerto, crucificado, pero el tercer día resucitará entre los muertos. Su enseñanza está más cercana a lo de los fariseos. Pero tampoco es fariseo. Jesús no es ni saduceo, ni esenio, ni fariseo, ni celote. Es diferente a todos los otros grupos religiosos. Ni egipcio, otro que fue a la India. No hay como comprobarlo. La única fuente primaria que nosotros tenemos para tener una imagen de Jesucristo son los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No hay nada más. Todo lo que diga el resto no son fuentes primarias confiables. Esas son las fuentes primarias para saber acerca de Jesús de Nazaret. Ratzinger dijo en eso en un libro. Por mucha erudición que puede presentar o exhibir una persona del siglo XX, nunca tendrá mayor autoridad para referirse a Jesucristo que Mateo, Marco y Lucas y Juan, que son los evangelios. Porque no hay más fuentes primarias, es las únicas fuentes primarias que nosotros tenemos para describir acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tiene toda la razón el hombre cuando señaló acerca de los evangelios. Los judíos tienen muchas literaturas. ¿Cuáles son estas literaturas judías? Están los Targumim. Son versiones al arameo, algunas de ellas literales, otras libres, de los libros bíblicos, hechas para judíos que no entendían ya el hebreo. Porque los judíos, recuerden que cuando regresaron ellos de Babilonia, en el 538 el idioma de ellos es el idioma arameo, y no están hablando el hebreo, dejaron de hablar el hebreo. Pero como personas en las sinagogas y otras personas en las casas particulares necesitan leer la Biblia en el idioma que ellos hablan, que es el arameo, se realizan versiones y traducciones bíblicas. Esos son los Targumim, son versiones de la Biblia.
traducciones de la Biblia del Antiguo Testamento al arameo, al idioma de la gente judía que hablaba ese idioma en la tierra de Palestina, que regresaron del cautiverio babilónico. Esas son versiones bíblicas. Algunas son literales, otras son libres. Libres, es decir, paráfrasis, y otras son literales. No son las únicas. También van a estar la Mishnah, Midras o Midrashim. Recuerde que toma forma escrita la Midra o la Midrashim en el siglo segundo, siglo o siglo tercero. Son obras compuestas desde el siglo tercero después de Cristo. Corresponden a comentarios libres al Pentateuco y también otros libros bíblicos. Comentarios de la Biblia. Esos son los Midrash o Midrashim. Midrash o Midrashim. Siglo tercero. La Mishnah es la codificación por escrito en hebreo de la ley oral judía dictada por Rabí Judá, el príncipe, hace el año 200 después de Cristo. Esta es la época en que toma forma escrita la Mishnah, pero es una codificación por escrito en hebreo de la ley oral judía. El vocablo Mishnah significa segundo e indica que esta obra fue situada al lado de la primera, ley conservada en el Pentateuco. Esta es la segunda ley entonces. La primera ley fue la de Moisés, pero en Moisés también editó otra ley, pero esa ley no se escribió. Esa es la ley oral. Y esta ley oral es la Mishnah, que va a tomar forma escrita en el 200 después de Cristo. Esta es la respuesta literaria a la influencia de la ocupación romana sobre la situación de los judíos, especialmente después del año 70 después de Jesús de Nazaret. Muchas normas pertenecen al ámbito de lo ideal. Por ejemplo, las reglas respecto al templo y su mantenimiento mucho tiempo después de que éste ya había sido destruido. El templo fue destruido en el año 70 y hay reglas que menciona la Mishnah acerca del templo, pero que estas reglas se realizan después que el templo había dejado de existir el 70 después de Cristo. Aparte de la Mishnah, también está la Tosefta. Ahí vemos otro escrito, Tosefta. La Tosefta es otra colección de leyes y comentarios datada normalmente hacia los siglos III y IV después de Cristo. En cierto sentido es un complemento de la Mishnah dispuesta del mismo modo. Complemento de la Mishnah, nada más. El Talmud son comentarios de la Mishnah. El Talmud palestino completo o completado en el siglo V y el Talmud babilónico en el siglo VI. Existe un problema importante sobre el uso de este material judío a la hora de trabajar el Nuevo Testamento, puesto que casi todo él fue puesto por escrito después de la composición de la mayoría de los libros neotestamentarios. Esa es la recomendación que da Raymond Brown también. Hay un problema al momento de utilizar todos estos materiales al momento de interpretar el Nuevo Testamento, porque estos escritos son posteriores a los escritos del Nuevo Testamento. Es lo que señala este autor. ¿Hasta qué punto puede ser utilizado para iluminar los relatos sobre la vida de Jesús y las reflexiones de la iglesia primitiva? Un cierto número de investigadores, dando por sentado que en esta e incluso en otras obras posteriores se refleja el pensamiento, la práctica y la terminología judía primitiva. Se sienten libres para citar pasajes escritos 100 o 1000 años después de la vida de Jesucristo. Otros, entre los que se encuentra Raymond Brown, el autor que estamos trabajando para hacer nuestras tareas, abogan por un cuidado extremo y exigen la confirmación de que lo citado era conocido antes del año 70 después del Señor Jesucristo. Es mejor seguir la recomendación de Raymond Brown, porque se están utilizando documentos de otra época para interpretar el siglo primero o lo que mencionan los evangelios acerca del entorno de Jesucristo, lo que creían los judíos en esa época del siglo primero. Ahí está el problema, porque estos escritos son posteriores y presentan una imagen idealizada de lo que debería ser
los judíos en el siglo I. Esa es la recomendación que da este autor. Pero no solamente al momento de interpretar el Nuevo Testamento se debe considerar el trasfondo judío, porque si bien es cierto, los primeros convertidos fueron judíos, es cierto también que el Evangelio va a llegar a Filipo, a Colosas, a Gálatas, a Efesios, tesalonicenses, que no son judíos, son de otra cultura. Ellos son griegos o de otra nacionalidad. Otros son romanos. Griegos y romanos están allí. Por lo tanto, ellos están pensando, tienen un trasfondo religioso. Y ese trasfondo religioso, cuando se conviertan, llevan esos problemas, ese trasfondo también, a la iglesia. Y la iglesia tiene problemas. ¿Con qué tiene problemas? Con el trasfondo religioso de los conversos cristianos. Por ejemplo, los sacrificados, los ídolos que habla el apóstol Pablo. Le dice el apóstol Pablo, ustedes cuando vayan a la carnicería compren de todo lo que se les ofrece ahí en la carnicería, no pregunten nada por motivo de conciencia. Pero todo lo que se vendía en la carnicería había sido sacrificado a los ídolos. Si alguien les invita a su casa, vayan a comer sin problema alguno. Coman todo lo que les sirva por motivo de conciencia. Si hay alguno que dice esto fue sacrificado a los ídolos porque él lo declaró, entonces le sugiere el apóstol Pablo no comer, para no contaminar la conciencia de un hermano más débil. Porque el espiritual, el maduro espiritualmente, sabe que hay un solo Dios y todo lo demás son ídolos inexistentes. Para el maduro, para el espiritual, para el que tiene ya una formación cristiana. Pero para el otro, el que está recién convertido, o que tiene conflictos todavía en su mente acerca de la existencia de otros dioses, en su mente, aunque es cristiano, no es monoteísta todavía, sino que cree que hay más dioses. Por lo tanto, si come de los sacrificados de los ídolos, él va a pensar que esta carne, cualquier cosa, cualquier carne, puede ser una chuleta, un bistec, no sé qué habrán comido la gente en esa época, pero algún animal, si ellos comían y habían sido sacrificados los ídolos, ese dios al cual había sido sacrificado, a Zeus, podría ser a Dionisio, ese dios iba a venir a morar dentro de mi alma. Es decir, dentro de mi alma está el Espíritu Santo, está Jesucristo. Y ahora va a estar Dionisio y va a estar Zeus dentro de mí. Eso lo lleva a pecar, contaminar su conciencia. Pero el otro cristiano decía, pero si Dionisio, Zeus no existen, existe un solo Dios. Él podía comer de todo, no le afectaba su conciencia. Pero al otro sí, al otro le afectaba su conciencia. ¿Por qué tienen esos problemas los corintios? Porque su trasfondo religioso es pagano. Por eso conviene analizar el mundo religioso no judío, para comprender algunos pasajes del Nuevo Testamento. Esa es la razón por la cual es necesario estudiar la comprensión o las religiones paganas de la época del entorno del Nuevo Testamento. No hay duda de que Jesús, los misioneros cristianos primitivos y los escritores del Nuevo Testamento estuvieron influidos por el Antiguo Testamento y por el judaísmo inmediatamente posterior. Más discutible es hasta qué punto fueron influidos por las religiones no judías y los sistemas filosóficos del mundo greco-romano. ¿Por qué los que desean estudiar el Nuevo Testamento deben familiarizarse con el mundo religioso y filosófico pagano? Porque el entorno y la disposición mental de la gente que recibía el mensaje del Nuevo Testamento deben ser tenidos en cuenta también. Porque afectaron a los cristianos y las iglesias tuvieron conflictos con este asunto, porque eran cristianos. Habían pecados propios de paganos, no de judíos, en la iglesia de Corinto y en de Colosas también. Los dioses y diosas de la mitología clásica, en la época del Nuevo Testamento, el culto a las divinidades griegas y en romanas se habían amalgamado, y el híbrido resultante había difuminado los rasgos de estas dos culturas, griega y romana. Se habían mezclado. Le cambiaron a los dioses, los romanos
Los nombres nada más. Griego le dieron nombres romanos. Como, por ejemplo, las divinidades griegas, Zeus, Hera, Atena, Afrodita, Hermes, Artemis, habían quedado identificadas con las romanas Júpiter, Juno, Minerva, Venus, Mercurio y Diana. Eran los mismos dioses griegos con otros nombres nada más. Sin embargo, ya los filósofos habían comenzado a desmitologizar los mitos griegos. Por ejemplo, a Zeus se lo identificó con el logos o también con la razón. Con respecto al culto al emperador, en el Oriente, que tenía una deificación de los gobernantes, había una tendencia a considerar al emperador como una persona divina, como Dios. Y concede un lugar, y se le concede un lugar en el panteón. Los romanos no les gustaba mucho esta idea, estos emperadores, de la deificación, a menos que estuviese muerto. Algunos sí, cuando estaban vivos, se le aplicaba el título de Kyrios, Señor o Dios. Lo consideraban desde ese momento como Dios. Ya, el culto al emperador, la divinización del emperador, como se declaraba divino, debían rendirle homenaje, adoración, dándole un sacrificio, quemándole incienso. Esto lo hacían por motivaciones políticas. ¿Cuál era el sentido político? Lo reconoce como su rey, como su emperador, como su autoridad. Y al ofrecerle un sacrificio, al quemarle incienso, demuestra y comprueba que él es un súbdito leal. Eso nada más quería decir el culto al emperador. Pero los cristianos van a tener problemas. Los cristianos, el- ellos son fieles al emperador, están sometidos al emperador, pueden orar por las autoridades políticas, pero ofrecerle un sacrificio, quemarle incienso, eso encierra connotaciones religiosas, espirituales. Y nosotros tenemos solamente un Dios, y a él solamente se debe adorar. No podemos adorar al emperador, pero si no le adoran, no demuestran públicamente, oficialmente, legalmente su fidelidad al emperador. Si se rehúsan, van a ser considerados sediciosos, conspiradores contra el Estado, peligroso para el Estado. Ese va a ser el dilema que van a tener los cristianos, ¿eh? ¿Por qué Juan se va a la isla de Patmos? Por esa razón. No va a adorar a otro que no sea Jesucristo. ¿Por qué persiguen a los cristianos siglo segundo, siglo tercero? Porque no van a adorar a otro Dios que no sea cristiano. Pero era muy sencillo. Algunos cristianos decían, mire, es un tema político este nada más. Yo no creo que el emperador sea Dios, pero voy a, voy a ofrecer un incienso, le voy a matar un animal para que quede contento. Yo así demuestro mi fidelidad. Además, yo no ni siquiera creo que sea un Dios. Y este acto va a ser algo, un acto ritualista, que yo no es una práctica que sea espiritual. Y algunos cristianos hacían eso, quedan tranquilos conforme a su fe, quedan muy relajados, no tenían problema de conciencia. Pero otros sí, la gran mayoría no estuvo dispuesto a ofrecerle un sacrificio ni quemarle incienso al emperador, que se había declarado Dios. Si habían cristianos de todo, no todos murieron, algunos salvaron su vida de ese modo. Algunos apostataron, dijeron, yo voy a ofrecerle un sacrificio al emperador, le voy a quemar incienso. Puedo decir una oración también para que no me maten o no me persigan, no sufran mi familia y mis hijos. Y después me arrepiento. Y después se arrepentía. Así eran actitudes cristianas durante esa época. Habían de todos los cristianos, pero la mayoría murieron negándose a adorar al emperador romano. Pero una práctica viene del Oriente, donde los emperadores se consideraban como los dioses, pero también dejó influir a los emperadores del Occidente, a los romanos. Las religiones de misterio tenían acciones y ceremonias secretas gracias a los cuales los iniciados podían llegar a participar en la vida inmortal de los dioses. Las religiones mistéricas. Los cristianos provenían también
de creencias de los dioses, diosas de la mitología griega, romana, personas que se habían que provenían, que eran romanos, adoraban al emperador cuando fue necesario, y después se hicieron cristianos, provenían también de las regiones mistéricas, religiones orientales, nada relevante se puede comentar acá, dice el autor Raymond Brown, no es relevante al momento de interpretar el Nuevo Testamento. Ese es el trasfondo del mundo religioso no judío, griego, que se debe tener en cuenta para interpretar y entender algunos pasajes del Nuevo Testamento. Y entender por qué surge una persecución y Juan lo llevan o lo desterran a la isla de Patmos. ¿Por qué ocurrió eso? Cuando habla del anticristo, por ejemplo, la gran Babilonia, van a ser destruidos. Bueno, el contexto es ese de la adoración al emperador romano. Pero no solamente habían religiones paganas en el mundo judío y religiones judías. En el Nuevo Testamento, también en el Nuevo Testamento encontramos sistemas filosóficos, muchos sistemas filosóficos. El apóstol Pablo los enfrenta en el Areópago. Y también se encuentran algunas objeciones y algunas respuestas en los evangelios, en las cartas, perdón, en las cartas de Juan, combatiendo a algunos de estos grupos. Alfonso Ropero escribió un libro de introducción a la filosofía. A ver, aquí lo tengo este libro. Me gustó mucho leerlo, son varias páginas, ¿eh? ¿Cuántas páginas tiene este? 733 páginas tiene, 734 páginas. Introducción a la filosofía. Él es un pastor un, evangélico, pero es filósofo también. Es pastor, teólogo, filósofo. Pero ahí está pero un libro tan importante, Alfonso Ropero, nos ayuda a entender nosotros la, la filosofía. De la perspectiva cristiana, él lo presenta la perspectiva cristiana. Él dice que los sistemas filosóficos, esta filosofía, vana filosofía, dice el apóstol Pablo en Colosenses, vana filosofía. Él dice, no es la misma filosofía moderna de, o de Platón, de Aristóteles, o de Descartes, o de Heidegger, de Nietzsche. No, no es esa filosofía. Las vanas filosofías, según el apóstol Pablo, más bien deben ser identificadas desde nuestra perspectiva como una secta. Es una mezcla de filosofía con elementos religiosos. Y esos elementos es lo que están presentes en el Nuevo Testamento. Pero esos pensamientos surgen de, de Platón, de lo que vamos a ver ahora. El platonismo. ¿Qué decía el platonismo? Su doctrina más importante era que en este mundo los seres humanos solo ven las sombras insustanciales proyectadas por el otro mundo, el mundo de las realidades en el que existe la verdad perfecta y la belleza. Habla acerca del mito de la caverna. Hay personas que están dentro de una caverna y lo que ven en esa caverna con una pequeña luz ven sombras. No ven claramente, sino ven sombras. Esas sombras son de la realidad. Saliendo de la caverna está el mundo real. Ese es el mundo de las ideas. Y nosotros estamos acá en este otro mundo, el mundo irreal, una ilusión. Son solamente sombras de la realidad, pero no es la realidad misma. Eso es lo que se enseñaba el platonismo. El mundo real, ahí está la belleza perfecta. Para cumplir con su destino, el ser humano debe escapar de este mundo material y caminar hacia su verdadero hogar, el otro mundo. En ese sentido, el, el cuerpo es la cárcel del alma, por lo que enseñaba el platonismo. El cinismo, por otra parte, el cinismo. Este sistema se caracteriza por la ética
que por el pensamiento abstracto. No mostraba ningún interés en hablar sobre Dios o los dioses. No le interesaba a los dioses, el cinismo. No quería especular acerca de los dioses o el tema abstracto para nada. Practicaba la diatriba, que consiste en un discurso pedagógico caracterizado por un estilo conversacional, cuestiones retóricas, paradojas, entre otros. Se han detectado este tipo de discurso en las cartas del apóstol Pablo. Sin embargo, en el Apocalipsis de Jesús y Pablo no encaja dentro del pensamiento de los cínicos. Ellos decían, los dioses no tienen ningún contacto, ninguna relación, ni nos preocupamos acerca de los dioses. No tenían interés de hablar acerca de temas para nosotros religiosos. Eso eran los cínicos. También estaban los epicúreos. Los epicúreos están en el Areópago en Atenas, capítulo 19 del libro de los Hechos. ¿Qué decían los epicúreos? Desestimó los mitos y el pensamiento abstracto, apeló a la gente ordinaria haciendo de las sensaciones la norma de la verdad. Los sentimientos y la percepción sensorial son verdaderos, decían los epicúreos. Los pensamientos y la percepción sensorial son verdaderos. Su filosofía iba dirigida a liberar a la gente de temores y supersticiones. No hay necesidad de religión, decían también los epicúreos, puesto que los acontecimientos están determinados por el movimiento de los átomos. No hay necesidad de religión, y también creen los epicúreos en el determinismo, porque dice, todo está determinado por el movimiento de los átomos. Los dioses nada tienen que ver con la existencia humana. La muerte es el final de todo, y no existe la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo, cuando está predicando en Atenas, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios se interesa de los seres humanos. En Él vivimos, en Él somos, en Él existimos. Y también no están determinados, no hay deterministas. Cada uno será juzgado conforme a sus obras, dice el apóstol Pablo. Habrá un juicio final cuando resuciten los muertos y serán juzgados todos por Jesucristo, al cual Dios lo resucitó de entre los muertos. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Contrastando todo lo que habían enseñado los epicúreos. Dijeron los epicúreos, no, después te iremos en otro momento. O hasta ahí quedó la escucha, la curiosidad. Ya no querían escuchar nada más porque era absurdo lo que estaba predicando el apóstol Pablo. De que Dios se interesa, nos ama a nosotros. Ellos creen totalmente lo opuesto. Pero el hecho de la resurrección ya fue lo que rebasó el vaso para los epicúreos. Hasta ahí quedó la predicación de Pablo en Atenas. De un discurso, pero un discurso extraordinario el que dio el apóstol Pablo ahí, donde se reunían todos los pensadores y los filósofos. Entre ellos estaban los epicúreos. Pero no estaban solamente los epicúreos, también estaban los sofistas, perdón, los estoicos. ¿Qué decían los estoicos? Consideraban al universo como un organismo único cuya energía procedía de su suprema alma, el alma del mundo, el logo, la razón divina que guía todas las cosas. El apóstol Pablo, Juan, también en el Nuevo Testamento, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no lo conoció. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Pablo, cuando habla acerca del logos, de la palabra, está hablando a estos grupos de personas, al mundo del siglo primero. El logos se supone el, logo, el fundamento de la razón, el pensamiento de los seres humanos, y lo que sustenta todas las cosas, ha creado todas las cosas, dice Juan, ese logos se hizo carne, tomó forma humana, es lo que está diciendo Juan, tomó forma humana, y no es distinto de Dios, o un eón que se ha aprendido de Dios.
sino que es el mismo Dios. Lo que está diciendo Juan, a estas personas quedaron desconcertadas, estas personas. ¡Wow! Dijeron, el Logos, 600 años hablando del Logos. Claro, los que creyeron en Cristo dijeron, el Logos habitó entre nosotros y es el mismo Dios. Impresionante. Si nosotros pensamos, reflexionamos gracias al Logos, a Jesús, nosotros disfrutamos con esa idea. Bueno, ellos estaban pensando en otra cosa, pero Pablo y Jesucristo y Juan lo hicieron carne, una persona. No es una personificación, sino que es real, literal, se encarnó realmente. También decían, no existe el mundo separado de las ideas como la filosofía de Platón, los estoicos. Los estoicos defendían el determinismo, también son deterministas, como los epicúreos, son deterministas. Respecto a todo lo que sucede, y consideraban a la astrología y la ciencia natural como instrumento para descubrir el plan fijado previamente. Eso es lo que querían los estoicos. Los sofistas. ¿Quién eran los sofistas? Los sofistas son un grupo de personas que discuten de todo, bueno o malo, argumentan lo bueno y lo malo, falsedad y mentira. Eran maestros, los sofistas, cuya profesión consistía en ir de ciudad en ciudad impartiendo clases por unos honorarios. Es decir, le pagaban por las clases que daban era filosofía. Bueno, todo esto era un grupo de filósofos. Hacían hincapié en el éxito material. Ese era el... Miren, escuchen, el éxito material son como de los predicadores de la prosperidad material, ¿eh? Son muy parecidos, porque hacían hincapié en el éxito material. Y eran capaces de ofrecer argumentos en pro de cualquier opinión, fuera o no verdadera. Ellos argumentaban, todo es argumentable y todo se puede en un debate ganar si se presentan buenos argumentos, sea esto verdad o sea falsedad. Aquí las ideologías emplean también estos tipos de sofismas. Hay sofisma por todas partes. Por ejemplo, un ejemplo de sofisma. Alguien puede emplear este sofisma. Si Dios es todopoderoso, ¿podrá crear una piedra tan grande que ni él mismo la pueda sostener? Mire los argumentos, ¿eh? Si Dios es todopoderoso, ¿puede crear una piedra tan grande que ni él mismo la pueda sostener? Si no puede crear esa piedra, no es todopoderoso. Pues se supone que podría crearla. Pero si la crea y no la puede sostener, tampoco es todopoderoso. Eso lo argumento, un ejemplo de un argumento sofista, para engañar, para confundir, para distraer al contendor. ¿Cómo respondería usted a ese argumento sofista, mi hermano? Lo dejó pensando, ¿eh? Bueno, eso es lo que hacían los sofistas. Lo dejaban pensando a la gente. Por eso no somos sofistas. Estos son los famosos sofistas, dejaban pensando. Son argumentos contradictorios estos. Se rebatan en sí mismos. ¿Puedo opinar? Por supuesto que sí, mamá, mi pastor Mario, adelante nada. Que lo que pasa es que el concepto de Dios Todopoderoso ¿Mm? no significa que Dios puede hacerlo todo, porque en primer lugar Dios no puede mentir, ¿Mm? Dios no puede morir, ¿cierto? Correcto. Entonces, el concepto que Dios da de ser todopoderoso es Dios todopoderoso en su creación, ¿Mm? con nosotros, pero hay cosas que Dios no puede hacer. O sea, en ese concepto, cuando estas personas hablan así, lo están considerando como un Dios poderoso que todo lo puede hacer, pero el Señor es todopoderoso en nosotros, en nuestra creación, en lo que Él creó. Así lo interpreto yo. Sí, correcto. Él puede hacer todo lo que está en armonía con su naturaleza, Exacto. No puede ir contra santidad, su naturaleza. todo lo que está relacionado con su naturaleza. Y, y también no puede hacer cosas contradictorias, como esa, la de crear una piedra tan grande que ni mismo no pueden hacer
Son cosas contradictorias, o dibujar un triángulo cuadrado, por ejemplo, o que un acontecimiento que ya aconteció no acontezca. Cosas absurdas como esta. Esos son los famosos argumentos de los sofistas. Muy bien. El apóstol Pablo, en el libro de Corintios, cuando dice, yo no he recibido ninguna ofrenda de parte de ustedes, de la iglesia de Corintios. Y esa es mi gloria, dice, para, no, bueno, ¿qué? Porque dice el apóstol Pablo, em, para que nadie hable de que yo me aproveché de ustedes, o que yo estoy predicando por lucrar, o porque estoy interesado en sus recursos económicos, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Yo mismo he trabajado con mis propias manos, dice, para no hacerle carga a la iglesia de Corinto. Y que es lo que estaban, eh, el argumento que emplearon por decir por qué el apóstol Pablo no recibía ofrendas, en Corintios, los opositores del apóstol Pablo decían, las enseñanzas del apóstol Pablo deben ser muy pobres, por eso que no recibe ofrendas, por eso que no cobra. ¿De dónde surge ese argumento? De los sofistas, lo más probable, porque ellos sí, como sus enseñanzas son tan elevadas, tan profundas, entonces sí, ellos reciben un honorario y reciben los recursos económicos de Corinto. Es decir, el apóstol Pablo, para escaparse de una crítica, imposible. Si recibía ofrenda, el apóstol Pablo se ha venido a aprovechar de la iglesia de Corinto. Y si no recibe ofrenda, su enseñanza es muy pobre. No hay cómo escapar de la crítica. El apóstol Pablo lo criticaron de todo, por todas formas. Filón, también el año 20 a.C., 50 después de Cristo, intentó compaginar la filosofía con los principios bíblicos, ya directamente o bien a través de la interpretación alegórica de la Biblia. Filón de Alejandría, él vive en Alejandría, por eso que va a emplear el método alegórico, porque ahí surge la alegoría. La desmitologización de, de las mitologías griegas para que no se perdieran, para que recobraran un nuevo sentido, y eso después lo van a tomar los judíos, Filón, principal primero, en interpretar el Antiguo Testamento con un método empleado por los griegos para no eliminar sus mitologías. Comienza a emplear el método alegórico místico. Después los cristianos de Alejandría también van a emplear el mismo método alegórico místico. Es el primer filósofo judío que se empeñó en descubrir a Platón en Moisés. Platón fue instruido en el Antiguo Testamento. Dice Filón, lo que para él explica la coincidencia doctrinaria de la revelación divina y la investigación filosófica. El gnosticismo, el gnosticismo es muy difícil de definir. Es complejo de definir el gnosticismo. Pero lo fundamental, lo esencial, lo elemental del gnosticismo es dualista. La materia es mala, el espíritu es bueno. ¿Tuvieron influencia en el cristianismo? Claro que sí, pues. Hubieron personas provenientes del gnosticismo que se hicieron cristianos. Y ellos decían en los cultos, en las reuniones, bajo una inspiración profética, Jesucristo no se ha hecho carne. No es carne, no se hizo carne. Miren lo que están diciendo, ¿ah? Es decir, simulaban un acto profético. Y Juan, ¿qué es lo que dice? El que diga que Cristo no vino en carne es mentiroso. No recuerdo qué más decía. No, parece que anatema, no recuerdo si decía anatema o no. Pero no es de Dios. El que dice que Cristo no ha venido en carne no es de Dios. Ese no es un verdadero profeta. Porque estaba negando la encarnación del Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan. Y el Verbo se hizo carne. Sangró. Murió. Eh, que más salieron de salió sangre y agua cuando le clavaron con la lanza. ¿Por qué le hablas de la sangre, de la carne? Murió, porque él está diciendo que él se hizo carne.
Él no es un fantasma, no es una especie de un espíritu desencarnado que ha habitado entre los seres humanos. ¿Por qué está diciendo, enfatizando eso el apóstol Juan en sus cartas y en el Evangelio? Porque habían cristianos que provenían de este mundo, del gnosticismo, que eran dualistas. La materia es buena, perdón, la materia es mala, el espíritu solamente es bueno. Todos estos sistemas filosóficos están dentro del Nuevo Testamento y nos ayudan a comprender el Nuevo Testamento, como los pasajes bíblicos que le acabo de indicar anteriormente. Muy bien, vamos a darle un repaso de lo que estuvimos viendo en esta clase. Pueden activar sus micrófonos y responder las siguientes preguntas. Todos, todos participando. Identifique la siguiente secta del judaísmo del siglo I. ¿Quiénes o cómo se llamaban estos grupos que solo reconocían el Pentateuco, no creían en ángeles, en demonios, tampoco en la resurrección? Saduceo. Muy bien, los saduceos. ¿Quiénes eran aquellos grupos secta del judaísmo del siglo I que se fueron al desierto y se caracterizaba por la vida ascética e higiénica? Los esenios. Los esenios, excelente. Significa separados. Consideraban la otra ley, aparte de la ley de Moisés, la tradición oral, eran los más numerosos, creían en la resurrección, en ángeles, en los milagros y en demonios. Los fariseos. Los fariseos. ¿Quiénes eran los que impartían enseñanzas teológicas y estaban a cargo de la administración de la justicia? Los escribas. Excelente. Ahora, con respecto a la literatura judía, los libros judíos, ¿cómo se llaman estas versiones de las versiones de la Biblia? Algunas de ellas eran literales, otras libres. Para los judíos que no entendían ya el hebreo, eran traducciones o versiones en arameo. Targumim. Los targumim, o los targúmenes arameos, muy bien, son versiones o traducciones bíblicas. Estas son obras compuestas desde el siglo III, corresponde a comentarios libres al Pentateuco y también a otros libros bíblicos. Midrash. Midrash o Midrashim, excelente. ¿Cómo se llama la codificación por escrito en hebreo de la ley oral judía editada por Rabí Judá en el año 200 después de Cristo? Significa La según Mishnah. la Mishnah. Perfecto, la Mishnah, excelente. Es otra colección de leyes y comentarios datada normalmente hacia los siglos III y IV. Es un complemento de la Mishnah. La Tosefta. La Tosefta, excelente. Son comentarios de la Mishnah. Hay uno que es babilónico y el otro es palestino. Talmud. El Talmud. Perfecto. Muy bien, mis hermanos. Perfecto. Ahora va a identificar usted los siguientes grupos filosóficos del Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran los dualistas? La materia es mala, el espíritu es bueno. Los gnósticos. Los gnósticos, excelente. ¿Quiénes hacían esta diferencia entre el mundo de las ideas, el mundo real, el mundo de las apariencias? El platonismo. El platonismo, muy bien. ¿Cómo se llama este grupo? Donde no hay necesidad de religión, puesto que los acontecimientos están determinados por los movimientos de los átomos. Con la muerte termina todo, no existe resurrección. Los epicureos. Los epicúreos, perfecto. ¿Quiénes decían que todo está determinado? Defendían el determinismo, todo lo que sucede ya está determinado y consideraban a la astrología y la ciencia natural como instrumento para descubrir ya un plan fijado con anterioridad. Los estoicos. Eso, los estoicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Hacían hincapié en el éxito material y eran capaces de ofrecer argumentos en pro de cualquier opinión, fuera esta verdadera o falsa. Los sofistas. Excelente, los sofistas. Muy bien. Esos eran los grupos entonces que existían en el siglo I. La próxima semana, en Introducción al Nuevo Testamento, estaremos trabajando con el problema sinóptico, con el documento Q y otros asuntos relacionados con el Nuevo Testamento. Bueno, todo lo que está en el plan de curso, eso es lo que vamos a trabajar. Y finalizamos ya la próxima semana esta materia de introducción al Nuevo Testamento